Más allá de las montañas, en un valle donde las nubes casi tocaban el suelo, se extendía un lugar donde ni siquiera el tiempo había llegado. Allí se alzaba una estructura, con las piedras cubiertas de musgo y las campanas silenciadas por el óxido. El monasterio de Santa Lucía del Perdón. Estos muros, que antes resonaban con el canto de las monjas, ahora solo transmitían el gemido del viento. Una de sus torres se había derrumbado, otra se había inclinado. Las vigas del techo olían a moho y los frescos de las paredes estaban casi borrados. Pero por la noche, algunos aldeanos aún decían ver una tenue luz allí, como si alguien siguiera rezando. Algunos decían que Dios había abandonado el lugar. Otros decían que los ángeles no. Esa noche el cielo estaba furioso. Los relámpagos brillaron como si hubieran partido el corazón de las montañas y los truenos sacudieron las antiguas piedras. El sonido de la lluvia fue al principio como un himno, luego se desvaneció en un susurro sofocante, y entonces silencio. Pero este silencio no era el silencio de una paz sagrada, sino el de una maldición contenida. Solo un aliento permanecía en ese silencio. Inés de la Cruz. Inés era la monja más joven del convento. Arrancada del pueblo a temprana edad, había sido criada para ser dedicada a Dios. Sus ojos eran del color del trigo pálido, ni inocente como una niña, ni cansado como una mujer. Siempre tenía una mirada de resignación en su rostro, pero algo se agitaba en lo profundo de su corazón, algo que creía en la existencia de la justicia más que en Dios. Todas las mañanas se despertaba con el sonido de las campanas, asistía a misa en silencio y rezaba durante todo el día. Pero por la noche, a veces no cerraba los ojos mientras rezaba, porque cuando lo hacía, otra voz susurraba en su interior: ¿está la justicia realmente en manos de Dios? Consideró este pensamiento un pecado. Se mordió la lengua y se castigó. Pero ese susurro se hacía más fuerte cada noche. Una noche de tormenta apagaba las velas una a una en la capilla. Al extinguirse las llamas, el salón se sumió en la oscuridad, dejando solo el frío aroma a piedra. El sonido de la lluvia se desvaneció, el viento atrapado entre las paredes, y en ese momento se oyó una voz desde abajo. Una voz tenue y débil. Un niño lloraba. Inés se quedó paralizada al principio. Una voz así era imposible en Tierra Santa, pues no había niños en Santa Lucía. No había habido ningún nacimiento en años. Las monjas habían hecho voto de silencio y los aldeanos ni siquiera se acercaban a la puerta del convento. Pero esa voz, ese llanto, parecía provenir de las mismas piedras del convento, de detrás de un muro, de las profundidades de un pozo o del rincón más oscuro del sótano. Antes de que Inés pudiera apagar la última vela que tenía en la mano, su corazón empezó a latir con fuerza. Se tapó la boca con la mano para amortiguar incluso el sonido de su propia respiración, y escuchó. En una, dos, tres respiraciones, el llanto se oyó de nuevo, esta vez más cerca, más conmovedor. No era el llanto de un niño, sino el de un pecado. La vela se apagó cuando el viento azotó las puertas. La oscuridad se enroscó como una serpiente alrededor de los muros de piedra, e Inés se quedó sola. En el silencio de Dios, pero a la sombra de la condenación. El sol de la mañana nunca llegaba temprano a ese valle montañoso. Cada mañana la niebla se posaba sobre las piedras del monasterio y permanecía allí durante horas, oscureciendo la frontera entre el cielo y la tierra. Santa Lucía del Perdón era un lugar entre el cielo y la tierra, un espacio intermedio olvidado por Dios. Las monjas entraron en silencio al comedor. Había cansancio en sus rostros, letargo en sus movimientos. Nadie había dormido en toda la noche, pero tampoco nadie habló, porque hablar en ese monasterio era casi una blasfemia. Inés puso la mano sobre el crucifijo e hizo un gesto de oración, pero sus labios no se movieron. Solo una pregunta rondaba su mente. Esa voz que oí, si no era de un niño, ¿quién era? Ese día, después de la misa de la mañana, cuando fue a buscar agua para la cocina,
encontró una llave vieja cerca de la pared. Estaba cubierta de óxido, pero su forma le resultaba familiar. Era la llave de la puerta del sótano del monasterio. Esa puerta llevaba años cerrada. Ninguna monja entraría allí, pues se decía que era la prueba del silencio. La hermana superiora Sor Beatriz había dicho una vez: «Es el eco del pasado. Si escuchas, perderás la fe». Inés hacía girar la llave entre los dedos. El metal temblaba con el frío, casi como si estuviera vivo. Por un instante, la sombra del crucifijo en la pared pareció agitarse. En ese instante, tomó una decisión. Cuando las demás monjas se retiraron a sus habitaciones para pasar el resto del día, Inés comenzó a bajar las escaleras en silencio. Los escalones estaban húmedos, las piedras mezcladas con barro. Cada paso resonaba con el sonido de sus zapatos y luego otro lo ahogaba, como si alguien repitiera los mismos pasos un paso detrás. El aire era denso cuando llegó a la puerta del sótano. Las telarañas que colgaban del techo le indicaron que hacía tiempo que no pasaba nadie. Metió la llave en la cerradura. Se oyó un clic y la puerta se abrió lentamente. Dentro no solo había polvo, sino también el olor de una oración olvidada. Entre las paredes de piedra se alzaban una mesa vieja, algunos candelabros rotos y un cofre oxidado. Sobre el cofre había una tela negra, el símbolo de un ojo bordado, y debajo, escrita en latín, una frase: «La verdad es silencio». Inés levantó la tela y abrió la tapa del cofre. El crujido fue tan agudo que se oyó incluso desde los pisos superiores del monasterio. Dentro había manuscritos antiguos. Las páginas, escritas con tinta marrón oscura, claramente no habían sido tocadas en siglos. En cuanto abrió la tapa, una página cayó al suelo. En ella, con letra temblorosa: «Crónica del Perdón, 1659». La primera línea decía: «Dios me ve mientras escribo estas líneas», pero a veces su ojo prefiere permanecer ciego. A medida que avanzaban las páginas, se hizo evidente que se trataba de una confesión. Un sacerdote relataba los sucesos de la gran epidemia en el pueblo donde se ubicaba el monasterio. En aquel entonces, los aldeanos habían bebido agua de un manantial que declararon impío en un terreno confiscado por la iglesia. Los sacerdotes lo consideraron una blasfemia y castigaron al pueblo. Enterraron vivas a las mujeres, encadenaron a los hombres, castigaron a los niños. La página estaba manchada. ¿Era sangre o tinta? Era difícil saberlo. Una de las últimas líneas decía: «Los silenciamos, porque Dios nos ordenó guardar silencio. El silencio es la expiación del pecado». Las manos de Inés comenzaron a temblar. Releyó las líneas, pero las palabras parecían haber cambiado. Dios no silenció. Tú lo silenciaste. La luz de la vela parpadeó. Las sombras de la pared se movieron. En ese momento se oyó una respiración desde detrás del sótano. Una respiración fina y entrecortada, como la de un niño. Inés se giró y miró. No había nadie, solo una muñeca atrapada entre las piedras. Un juguete de madera cubierto de barro seco al que le faltaba un ojo. Y entonces un susurro: «¿Por qué nos silenciaste?». Esa noche una espesa niebla envolvía el convento. El viento que bajaba de las montañas producía un sonido susurrante al golpear los antiguos muros de piedra. Las monjas se habían retirado a sus habitaciones, pero ninguna podía dormir, pues en mitad de la noche se oía un leve repiqueteo desde el campanario. Decían que la campana intacta vibraba por sí sola. Inés estaba sentada en la cama. El manuscrito que había encontrado yacía abierto junto a su cama. No quería volver a leerlo, pero sus ojos seguían vagando hacia esas líneas. Las palabras ya no se detenían. Era como si alguien bajo las páginas cambiara la escritura. Un nuevo significado emergía con cada mirada. Dios ha callado. Hemos callado. Ahora hablas tú. Un escalofrío le recorrió el corazón. Se llevó la mano al corazón y quiso rezar, pero no podía pronunciar palabra.
Era como si una mano invisible le presionara la garganta, obligándola a contener las palabras. La llama de la vela se dobló de repente, como si alguien hubiera exhalado, y entonces ese sonido de nuevo, un llanto, como si viniera de lejos, de la tierra, el sollozo de un niño. Pero esta vez algo más se mezclaba con el llanto, una oración. Palabras en latín, confusas, distorsionadas, como una melodía, mitad divina, mitad demoníaca. Inés se levantó y examinó la habitación. Vela en mano, no había viento, pero la cortina se movió. Cuando se miró en el espejo metálico de la esquina, vio su reflejo, pero sus ojos eran diferentes. Su reflejo no la miraba. Sus ojos parecían mirar a alguien arrodillado. Dio un paso más cerca. La luz de la vela comenzó a jugar en la superficie del espejo. Por un instante, su propio rostro desapareció. En su lugar apareció otro, el rostro de una niña, empapada, pálida, con las pupilas negras. Inés retrocedió. Dejó caer la vela y la llama golpeó la piedra y se apagó. Se extendió por la habitación oscura. Pero aquella oscuridad no era una oscuridad vacía. Un aliento tenue se movía entre las paredes, un aliento pesado, húmedo, casi vivo. Una voz surgió del espejo. Habla, speak. Sonaba como la voz de una niña pequeña, pero las palabras eran viejas, como si salieran de la piedra, no de la boca. Inés cayó de rodillas, se tapó los oídos con las manos. Quiso gritar, «¡Vete!», pero no salió ningún sonido. A la mañana siguiente, la abadesa, Sor Beatriz, entró en su habitación. Inés tenía ojeras, tenía el rostro pálido y los labios secos. Sor Beatriz miró fijamente a la joven monja y dijo simplemente: «Cada noche que abres los ojos, le abres la puerta al oído al diablo». Inés no dijo nada, pero no pudo acallar el pensamiento que la recorría. ¿Y si no es el diablo? ¿Y si es Dios mismo quien ha sido silenciado? Ese día, durante la misa, Inés permaneció en silencio mientras las demás monjas cantaban sus himnos. No podía mover la lengua, las palabras se le atascaban en la garganta, pero un eco resonó en su mente. El silencio no es expiación del pecado, el silencio es cómplice del pecado. Pasaron los días, empezaron a ocurrir pequeños sucesos extraños en el convento, las campanas tañían solas en el comedor, los pasos resonaban en los pasillos vacíos, siluetas blancas aparecían en la ventana. Mientras las monjas rezaban, parecía que alguien respiraba constantemente detrás de ellas. Inés ya no dormía por las noches. Intentó tapar el espejo, pero por la mañana la funda siempre estaba en el suelo. Una noche, al volver a colgar la funda, vio una frase en la superficie del espejo, esta vez como escrita en vapor. «Si Dios calla, ¿de quién viene la justicia?». Se le heló el corazón. Apretó las manos contra el espejo. No estaba frío, estaba cálido, como la piel de una persona viva. En ese momento, la superficie del espejo se onduló. El reflejo no reveló la habitación que había detrás, sino el sótano, la mesa con el manuscrito, el juguete en el polvo, la llama parpadeante de una vela en la pared, y la figura de pie detrás de esa mesa, un sacerdote con hábito negro. Su rostro estaba oculto, pero sostenía el manuscrito que Inés había estado leyendo. Abrió el libro lentamente. Puso el dedo sobre una página. Una frase resonó dentro del espejo. «Escribiste». Silenciaste. Inés se apartó intentando gritar, pero ningún sonido escapó de su garganta. En ese momento, la superficie del espejo se agrietó, pero no se rompió. Cada grieta se transformó en un rostro humano. Los rostros abrieron los ojos, y todos susurraron al unísono: «Seguimos aquí». Por la mañana encontraron a Inés arrodillada ante el espejo. Se abrazó, con los ojos abiertos, pero estaba inconsciente. Había marcas de velas ennegrecidas en las paredes y olor a quemado en el suelo. La Madre Superiora Beatriz se miró en el espejo. Su propio reflejo no estaba allí. Solo la espalda de Inés y los rostros de los niños aún eran visibles. Se santiguó y cerró la puerta con llave. Nadie volvió a entrar en esa habitación.
Pero después de esa noche, cada mañana, un extraño eco resonaba en los muros de piedra de la iglesia. Ni una voz humana plena, ni un solo viento. Comenzó como una oración y terminó con un llanto. Dios ha callado. Nosotros hemos callado. Pero la justicia aún habla. Las noches se confundían. El tiempo en el convento no se medía por las oraciones, sino por el ritmo del miedo. Todas las noches, a la misma hora, justo cuando debían sonar las campanas, el viento traía un rugido, pero las campanas nunca se oían, porque nadie se atrevía a subir a la torre. Inés llevaba días contemplándola. Las ventanas de la torre eran como ojos negros. Incluso de día, la oscuridad emanaba de ellas. Algunas noches, una figura aparecía en esa ventana oscura, con hábito de monja, la cabeza gacha y las manos en oración. Pero esa figura no pertenecía a ninguna monja del convento. Una mañana, giró entre sus dedos la llave de hierro que había sacado a escondidas de la habitación de Beatriz. Pesaba, como el pecado. Esa noche, cuando todos se habían dormido o fingieron dormirse, Inés tomó solo una vela y empezó a subir las escaleras de piedra. El aire se hacía más denso a cada paso. Humedad, moho, el humo de antiguas oraciones, todo se entrelazaba. En las paredes yacían oraciones ennegrecidas, restos de velas quemadas, eslabones oxidados. Se detuvo en un escalón y pasó la mano por la pared. Notó que la piedra estaba caliente, como si alguien acabara de pasar. Al llegar a la puerta de la torre, una voz apagada resonó desde dentro, una oración, la melodía de un himno familiar, pero las palabras parecían invertidas. La vela parpadeó, la llama se encogió, giró la llave, la puerta se abrió lentamente y entró un aire seco, no polvo, sino el aliento de un muerto. Una gran campana colgaba en lo alto de la torre. Bajo la campana, un viejo atril rodeado de velas secas y una túnica de monja. Parecía seguir en pie, pero no había nadie dentro. Una cadena oxidada colgaba del cuello de la túnica. Al final de la cadena colgaba un sello con una sola palabra grabada: silencio. Inés dio un paso al frente y se arrodilló ante la túnica. Al agacharse, se dio cuenta de que había marcas de clavos grabadas en el suelo de piedra. Cientos. Algunas estaban incompletas, otras llenas de sangre. En la punta de una marca de clavo había una palabra: perdón. Su corazón se aceleró, jadeó, y en ese momento la campana tembló por sí sola. Inés se tapó los oídos, pero el sonido de la campana resonó en su mente. Una voz susurró, ni masculina ni femenina. Había más de una, cientos, miles. El silencio fue la orden de Dios. Pero cuando Dios calló, morimos. Ahora te toca a ti. La llama de la vela brilló y luego se apagó. La torre quedó completamente a oscuras. Pero una luz surgió en la oscuridad, una pequeña figura blanca, la silueta de una niña. Sus ojos estaban vacíos, su rostro pálido. Sostenía una cruz en la mano, de cuya punta manaba sangre. «Habla», dijo el niño, «rompe tu juramento, o quédate con nosotros». Los ojos de Inés no estaban llenos de lágrimas, sino de sangre. Cayó de rodillas. Quería rezar, pero no podía mover la lengua. Miró al cielo. La luna llena se veía a través de la abertura de la torre, y finalmente susurró: «Dios, perdóname». En ese momento sonó la campana. Las piedras de la torre se estremecieron. El viento entró como un grito, y con cada golpe aparecía un rostro, en los muros, en las piedras, en el aire. Mujeres, hombres, niños, almas silenciadas. Todos hablaron a la vez. Ya no hay silencio. A la mañana siguiente, el convento estaba en silencio, pero este silencio era el silencio de los muertos. Las monjas fueron encontradas petrificadas en sus habitaciones, con los ojos abiertos y los labios moviéndose. Nadie podía emitir sonido alguno. Solo se encontró una cosa en el campanario: el vestido de Inés, enredado en la cuerda de la campana, y una frase escrita con sangre en la pared: «Perdónanos por nuestro silencio».
Desde ese día, nadie puso un pie en Santa Lucía del Perdón, pero los lugareños aún cuentan la historia. Algunas noches, cuando el viento sopla en el valle, se oyen las campanas repicar solas, y ese sonido suena como una voz humana en esa delgada línea entre la oración y el llanto. Dios ha callado, pero nosotros ya no callaremos. El monasterio de Santa Lucía del Perdón estaba en ruinas. Una de sus torres se había derrumbado, otra estaba semienterrada. El tiempo había erosionado los recuerdos, no las piedras. Pero los aldeanos seguían sin acercarse. El viento que soplaba desde las montañas a veces traía un zumbido como el de una campana, y la gente rezaba de inmediato, con la cabeza inclinada, porque sabían ese sonido no provenía de Dios, sino del eco de la conciencia. Era el año 1892. Las autoridades de la iglesia enviaron una delegación para supervisar los lugares sagrados abandonados. 3 personas, un sacerdote, un arquitecto y un joven archivista. Solo uno regresó. Su historia no aparece en los informes oficiales, pero aún se susurra en el pueblo. El sol se ponía cuando la delegación llegó al monasterio. Al ocultarse tras el valle, los muros de piedra adquirieron un tono rojo sangre. El arquitecto subió a examinar la torre. El sacerdote permaneció en la capilla y comenzó a recitar la bendición. Y la joven, Lucía Herrera, su nombre, descendió al sótano. En el sótano el tiempo pareció detenerse. Las oraciones en las paredes se habían desvanecido por la humedad. Pero algo brillaba en un rincón, un sello de plata enterrado bajo el polvo. Lucía recogió el sello. Tenía una sola palabra: silencio. En cuanto lo tocó, se elevó un zumbido. Las piedras del sótano temblaron. Era como si cientos de voces susurraran simultáneamente desde debajo de la tierra. Lucía apartó la mano y retrocedió un paso, pero ya era demasiado tarde. El sello se quebró. Un humo fino y negro emergió de él. Una figura apareció en ese humo: la mujer. Su rostro estaba medio iluminado, medio oscuro. Sus manos estaban ensangrentadas. Un juramento ardía en sus ojos. ¿Te acuerdas de mí?, dijo. Soy Inés. Lucía se apartó, con la respiración entrecortada, pero un susurro resonó en sus oídos: cuando Dios calla, la justicia se hace mujer. Al día siguiente, el sacerdote regresó solo a la plaza del pueblo. Su mirada estaba vacía. Sostenía un cuaderno roto, el cuaderno de Lucía. En la última página del cuaderno se leían estas líneas: oí un latido en el fondo del sótano. Una mujer llora en la torre. El silencio ya no es oración, una advertencia. A partir de ese día, los aldeanos prohibieron por completo la entrada al monasterio. Las campanas dejaron de sonar, pero el sonido aún se oía cuando soplaba el viento. Al principio sonaba como una delicada melodía, luego se desvaneció en un susurro y finalmente terminó con una sola palabra: perdón. Hoy solo queda un sendero que conduce a las ruinas de Santa Lucía del Perdón. El camino está lleno de piedras y al pasar entre los árboles no hay señal de celular e incluso los pájaros enmudecen. Los guías turísticos lo presentan como un viejo edificio colonial, pero los guías locales guardan silencio. Ninguno mira hacia la torre. Algunas noches los aventureros suben esa colina. Dicen ver una luz encendida en la torre, la silueta de una mujer. Algunos han oído la voz: Dios ha callado. Pero tú hablas. Y desde ese momento nadie vuelve a oír su voz. Quizás Santa Lucía del Perdón no esté realmente maldita. Quizás sea simplemente un lugar donde el silencio perdura demasiado tiempo. Un lugar donde una monja desea proclamar una verdad que nadie escuchó durante siglos. Pero si alguna vez caminas por ese valle montañoso y escuchas un débil tintineo a través de la niebla, no interrumpas tu oración, porque esa voz aún exige justicia. El silencio no es mandato de Dios, es el temor del hombre. Y ese susurro resuena incluso siglos después.
La promesa del silencio sigue intacta.